El pasaje sobre el que reflexionamos hoy es verdaderamente una joya literaria, porque se muestra en parte la genialidad de Jesús, pero también se muestra profundamente su corazón humano, misericordioso, cariñoso, al mismo tiempo que astuto. El centro de este pasaje es una afirmación teológica fundamental. Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Esa es su misión y por eso Él se acerca a los pecadores, porque Él viene a salvar. Ahora, el caso que le presentan a Jesús es un caso, primero capcioso, pero además tremendamente complejo, porque pone a Jesús como enfrentado a la ley. No hay que olvidar que el libro del Levítico sancionaba con la muerte el adulterio. Eso aparece en el capítulo 20 del libro del Levítico. Y aquí le presentan a una mujer adúltera, sorprendida flagrantemente en adulterio. Y aquí vemos que Jesús no condena, pero tampoco minimiza la importancia del pecado. Entonces invita al final a la conversión, invita a no pecar más. Vemos aquí además un caso típico de doble estándar, algo que, como podemos ver, es muy antiguo, no se da solo en este momento del siglo XXI en Chile. Se critica con muy poca misericordia al prójimo y en cambio se pasa por alto el pecado propio. Cuando Jesús les dice, bueno, a ver, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. ¿Quiénes comienzan yéndose? Los más viejos. Probablemente porque saben a estas alturas de la vida cuánto calzan. Bueno, vemos el típico doble estándar que es inmisericordia con el prójimo y en cambio pasa por alto el pecado propio. Y probablemente lo justifica uno hoy día con facilidad. Es un estilo intolerante, inmisericorde, con la pelusa en el ojo ajeno, y en cambio muy amplio y comprensivo con las enormes vigas que vuelven ciegos a las personas o los ojos propios. Jesús en este pasaje se pone del lado de los débiles, en este caso la mujer. Es una lectura donde se ve el machismo que existía en esa época, en la época de Jesús, ¿no? Esta mujer es sorprendida en adulterio, está próxima a ser lapidada, y Él se muestra infinitamente comprensivo con ella, aunque ello no signifique pactar con la inmoralidad de su pecado. Dios odia al pecado, y en eso seamos claros, pero ama al pecador. Es el misterio que veíamos nosotros la semana pasada en el caso del Padre Bueno. Y Jesús, en esta lectura, trata las cosas por su nombre, no las maquilla, y al pecado lo llama pecado. Pero su corazón grande ama a la mujer. Hoy en día la tendencia es ensañarse, condenar muy rápidamente a las personas. Por ejemplo, en las redes sociales vemos verdaderos tribunales. Vemos que se ensañan con las personas. Pero no se trata en ningún caso de un juicio justo. Con frecuencia en las redes sociales no hay pruebas, sino cuando mucho hay sensaciones, a veces hay rumores. Tampoco hay la posibilidad de defensa del acusado. Entonces no hay posibilidad de un proceso justo. Es lo que sucede, por ejemplo, con las funas. Algunas pueden tener razón y pueden ser incluso la reacción última de víctimas que no han encontrado otros canales formales para hacer justicia. Pero cuidado, porque en la funa se afirma algo sin proceso, sin hechos, sin contexto, nada. Se afirma simplemente que hay un criminal y la masa cae sobre él o a veces sobre ella. Vemos, por ejemplo, nosotros otro caso, el caso de Chris Rock, en la entrega de los Óscares, con la típica actitud del bullying que camufla como amistad una broma humillante. Mal Chris Rock, muy mal en su broma. La reacción de Will Smith también fue pésima, y eso tampoco lo vamos a negar. Pero hasta aquí hemos visto que Smith se ha deshecho en disculpas, reflexiones, terminó él mismo renunciando a la academia, y Chris Rock ha permanecido en silencio, como si él no hubiera hecho nada. Bueno, a veces nos pasa que ponemos ahí como la mujer adúltera también a la iglesia misma. La criticamos, la juzgamos, sin mucho compromiso. Siempre desde fuera y con distancia, quizá porque no nos queremos contaminar. Bien, esa iglesia está hecha de tu barro
y del mío también, con todas nuestras oscuridades. No vamos a justificar las malas acciones de la iglesia, el daño cometido, pero Jesús la ama con profundidad. La pregunta que hemos de hacernos es, muy bien, la hemos embarrado nosotros, y muy mal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? La iglesia ha tenido a lo largo de los siglos la tentación, por ejemplo, de los cátaros, de ser una iglesia conformada solo con miembros inmaculados y puros. Pero sabemos que no solo eso no es posible, sino que no es verdad. Una iglesia así se construye sobre la base de mentirnos a nosotros mismos. Esos grupos cátaros terminan escondiendo sus errores y mintiendo para tapar su mal. En cambio, una iglesia construida con conciencia de pecado es más realista. Se construye sobre su verdad más profunda. No somos lo que quisiéramos ser. Pero sobre todo esa iglesia se construye sobre la base de la misericordia y el perdón. Necesitamos poner en nuestra iglesia al frente el daño que hemos cometido, decírnoslo con todas sus letras y poder acogernos y preguntarnos cómo vamos a caminar juntos en adelante. Pidamos esta semana al Señor que nos ayude a mirar a los pecadores, a los que dañan, como Él los mira. Odiar el pecado, pero tener misericordia y esperanza en el pecador. Quizá, si reconociéramos que no somos tan puros ni perfectos, podríamos emprender un camino de conversión mucho más realista. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de Revista Mensaje. Que tengas un muy buen quinto domingo de Cuaresma.